Ya, entonces, el otro día lo que habíamos visto era cómo se comportaba el campo eléctrico y cómo se veía el campo eléctrico en distintas situaciones, ¿cierto? Y entonces les mostré aquí, no sé si lo tengo. Ah, bueno, ustedes están viendo solo mi iPad ahora. Entonces, pero vimos que las líneas de campo eléctrico nos servían para ver cómo se visualiza el campo eléctrico y en particular recordando que el campo eléctrico se relaciona con la fuerza mediante la expresión que la fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico. Entonces me dice, eso quiere decir, si yo pongo ahora, ocupando esa expresión, voy a dejar escrita mejor, ocupando esta expresión, que la fuerza eléctrica es igual a carga por el campo eléctrico, o sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo pongo una carga Q en presencia de un campo eléctrico E, entonces esa carga siente una fuerza F sub E, ¿sí? Una fuerza eléctrica eh, caracterizada por esta expresión. ¿Sí? Entonces, dicho de otra forma, ahora, si me centro en este caso del dipolo, por ejemplo, ¿esto qué me dice? Que si yo pongo una fuerza, una carga aquí, una carga como de prueba, una carga acá, entonces el hecho de que esté esta línea de campo así como está marcada ahora, ¿cierto? Me dice automáticamente que la fuerza que va a sentir la carga en esa posición está dado por esta expresión. O sea, si yo sé para dónde va el campo en este caso, el otro día dijimos, siempre es tangente a la línea de campo, ¿cierto? Entonces, si el campo eléctrico en ese caso va para allá, entonces automáticamente que la fuerza que va a sentir una carga Q positiva, entonces va a ir para allá. Si pongo una carga negativa, quiere decir que va a ir en contra del campo eléctrico. Eso es lo que me dice esta expresión. Si la carga es positiva, entonces la fuerza tiene el mismo sentido que el campo eléctrico. Si la carga es negativa, si esto tiene un menos, entonces la fuerza eléctrica como vector tiene un sentido contrario al campo eléctrico. O sea, si pusiera una carga eléctrica negativa, entonces la fuerza que siente por presencia de campo eléctrico, entonces va a ser una fuerza que va para allá. Mientras que si fuera una carga positiva, la fuerza sería una fuerza para allá. ¿Sí? O sea, la tangente es única, ¿cierto? Entonces, dependiendo, esa sería la tangente, por ejemplo, en ese punto. Entonces, carga positiva quiere decir la fuerza en el mismo sentido que el campo. Carga negativa, fuerza en sentido contrario al campo, ¿sí? Así que por eso es que me sirve entender esto porque podría de alguna forma entender la trayectoria que seguirían cargas que yo ponga acá en distintas posiciones. Pues si yo pongo una carga acá, entonces como voy a tener mediante esta expresión la fuerza en todo instante de tiempo, entonces en principio podría ser capaz de reconstruir la trayectoria que va a seguir esa carga. ¿Sí? Así que, y por eso es que, por ejemplo, si ahora yo tengo este campo eléctrico, un caso súper sencillo, me centro solo en la carga positiva y pusiera una carga por acá, entonces esto me dice, ah, si es que tengo una carga acá, entonces ¿para dónde apunta la fuerza? Como yo sé que ahora el campo eléctrico es siempre radial, saliendo de esta carga fuente, entonces necesariamente la fuerza va para allá y es lógico, ¿no es cierto? Entre cargas de igual signo, entonces se repelen y por lo tanto esta va a tender a moverse para allá. Sí, pero la gracia es que con las líneas de campo puedas estudiar situaciones mucho más complejas, ¿sí? Un caso que es bien así como sencillo de estudiar, y que pero por otro lado también es emblemático, como les comenté el otro día, el caso del capacitor, el famoso capacitor de placas paralelas, que es donde una placa está en una carga positiva, la otra carga negativa, y como dije, uno puede demostrar, que no lo voy a hacer ahora porque requeriría un poquito más de cálculo avanzado, pero que el campo eléctrico en esta zona es constante, ¿sí? Si es constante, entonces podemos estudiar el siguiente caso. ¿Cuál va a ser el movimiento de una carga en presencia de este campo eléctrico? Entonces, como les decía, la fuerza se caracteriza por esta expresión, ¿cierto? Si yo conozco el campo eléctrico y conozco la carga que pongo en presencia de ese campo, entonces la fuerza la calculo así. Y por lo tanto, ocupando ahora la ley de Newton, diciendo F igual M por A, F igual M por A, entonces igualo esas dos cosas, eso con eso, y obtengo que la aceleración está dado por eso que está ahí. ¿Sí? Me dice entonces la aceleración es proporcional al campo eléctrico y es proporcional a la carga también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso que yo les decía, si es que el campo eléctrico fuera constante, como es el caso que les dije, que uno podía demostrar que está aquí como esquemáticamente y acá de manera ya como de una fotografía real, el campo eléctrico aquí al interior de estas placas paralelas es siempre el mismo, no depende de si estoy bien cerquita de la placa positiva o si estoy bien cerquita de la placa negativa. Entonces podría estudiar lo siguiente, pues,
¿cuál va a ser el movimiento que realiza una carga positiva que yo pongo aquí justo en un extremo y la suelto ahí? ¿Qué es lo que hace? Digo, ahora es fácil, porque si yo tengo que el campo eléctrico apunta hacia la derecha y la carga esa es positiva, como estoy marcando acá, entonces la fuerza que siente va hacia la derecha, para allá va a ser la fuerza eléctrica que siente. Y como vimos acá, si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un movimiento con aceleración constante. Eso es lo que va a hacer la carga. ¿Cuál va a ser la aceleración? Bueno, aquí como ocurre todo en una pura dimensión, entonces fácil ver que si me doy el sistema de referencia para allá, ¿cierto? Entonces la aceleración es lo mismo que está aquí arribita, entonces la aceleración está dado por esa expresión que está ahí. Entonces, por ejemplo, podría calcular si es que yo suelto inicialmente la partícula aquí en la izquierda con velocidad igual 0, entonces ¿con qué velocidad llega al otro extremo? Digo, fácil, porque si la aceleración es constante, entonces me acuerdo que conozco esta expresión de cinemática, ¿por cierto? Para el caso de movimiento con aceleración constante, la relación entre velocidades y aceleración está dada por esta expresión que está acá, ¿cierto? Y por lo tanto, si la velocidad inicial es 0, entonces el término se va y encuentro con qué velocidad llegaría la carga al otro extremo, al extremo de la placa negativa. ¿Sí? ¿Se entendió? Algo súper sencillo. En este caso, tiene la gracia que puedo resolver este problema es que la aceleración es constante. En estos otros casos que están acá, el campo eléctrico no es constante porque basta de mirar las líneas de campo. Pues las líneas de campo, el hecho de que sean la separación, como les dije, cambie en las distintas zonas, aquí están bien separadas, aquí están juntitas, ¿cierto? Quiere decir que en esta zona el campo eléctrico es mucho más intenso que en esta zona de acá. Lo mismo acá por acá en el extremo superior. Acá es lo mismo, acá el campo eléctrico prácticamente es cero, ¿cierto? Porque por eso es que no hay líneas de campo, mientras que acá alrededor de cada una de estas otras cargas es mucho más intenso, ¿cierto? Entonces eso hace que resolver la trayectoria o resolver las ecuaciones de Newton en un caso así es más complejo, al menos analíticamente, y en ese caso tengo que recurrir necesariamente a el computador y decir programar esta cosa que sale bien fácil y decir, y con programando el lenguaje que ustedes quieran, uno podría estimar entonces, o sea, calcular, obtener la trayectoria de las partículas como función del tiempo. Sí. Déjenme ver cuál. ¿Qué hacemos? Espérenme, déjenme avanzar un poco, quiero echar una mirada cuánto tengo que avanzar aquí. Ya, voy a hacer uno de estos problemas y avanzo con la parte de potencial. Déjenme cuál de los dos hago. Ya, voy a hacer ese. Ya, dice, dos partículas idénticas tienen una masa m y una carga. Cuando se colocan en un cuenco semiesférico de radio R, con paredes no conductoras sin fricción, las esferas se mueven y en el equilibrio están separadas por una distancia R. O sea, me dicen, estas partículas están ubicadas de manera, o sea, están en equilibrio, así que están en reposo y están separadas por una distancia R. La pregunta es, determine la carga de cada partícula, ¿sí? Y son dos partículas idénticas. Entonces, ahora primero, con las manos, digamos, resolvamos el problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primero, ¿por qué están separadas las partículas? ¿Por qué tienden a separarse? ¿Alguien me podría responder? Porque son cargas opuestas. Exacto, ¿cierto? O sea, porque tienen la misma carga, entonces si ya pueden ser las dos positivas o las dos negativas, cualquiera sea el caso, si son las dos negativas da lo mismo, en ese caso las cargas se repelen, ¿cierto? Entonces tienden a estar separadas, pero no pueden estar separadas infinitamente, ¿cierto? Porque tengo la masa de las partículas y porque tengo que estos están además en un cascarón, en un cuenco, ¿cierto? Entonces
el peso las tira para abajo, tengo una componente del peso, tengo una normal, ¿cierto? Entonces tengo que involucrar todas esas cosas ahora en mi sistema, ¿sí? Entonces, como todos estos problemas, obviamente, resolvamos esta cuestión. Entonces, pero es que tengo una duda, ¿cómo hacerlo? No, ya, voy a seguir nomás. Ya, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como en todas estas cosas, lo que sabemos cómo caracterizar este tipo de situaciones es con ley de Coulomb, ¿cierto? Y por lo tanto, ley de Coulomb es una ley que me describe cómo es la fuerza entre dos cargas, y por lo tanto, lo que tengo que hacer es necesariamente hacer un diagrama de cuerpo libre y resolver las ecuaciones de Newton, ¿cierto? Entonces, escribamos ahora el diagrama de cuerpo libre en este caso. Entonces, como sabemos que la partícula está apoyada en este cuenco, entonces una fuerza que tengo que poner es obviamente la normal, ¿sí? La normal va a ser una de las fuerzas que va a estar presente. Lo voy a hacer aquí porque me va a ayudar el monito que está suficientemente como simple y limpio para poder hacerlo acá y no hay ningún problema. ¿Qué otra fuerza voy a tener en este caso? Voy a tener el peso, por supuesto, voy a tener el peso de esta partícula. Aquí, obviamente, ustedes ya sabrán que por la simetría del problema, eh, obviamente se justifica hacer solo el DCL sobre una sola, pues sobre la otra es lo mismo, pero va a ser como espejo si hago el de la derecha, va a ser un espejo de lo que ocurre para el de la izquierda, así que no se justificaría. Y por último, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué otra fuerza tengo? Tengo la normal, que es la que tiene que ver con el contacto acá. Fíjense que me dice además que no hay roce, así que no tengo que poner ninguna fuerza así en esta dirección, no hay ninguna fuerza. Pero sí, como ya sabemos, dado que estas partículas tienen carga, entonces tenemos que introducir que existe una fuerza eléctrica que en este caso ya sabemos, como son cargas idénticas, que tiene que ver con la repulsión entre las cargas, ¿sí? Entonces tengo una fuerza eléctrica que va para allá, ¿sí? Y prácticamente estamos listos, porque ahora entonces lo único que tengo que hacer es como descomponer esto en los ejes correspondientes. Y, ¿qué más? Estamos listos, ¿cierto? Entonces, una última cosa. Obviamente el sistema de referencia que me da acá es un sistema dado esto. Fíjense que una va solo en la vertical, otra va solo en la horizontal, y además está todo en estático porque está en equilibrio. Entonces, lo más natural es darme este sistema de referencia, ¿cierto? Uno que esté así derechito. Y por último, ¿qué más me falta poner? Voy a tener que componer necesariamente, voy a tener que saber cuál es el ángulo que está acá. Si es que este es un triángulo equilátero, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo teta que está ahí. 60, ¿cierto? Así que como es equilátero, teta vale 60 grados. Lo voy a seguir escribiendo como teta, pero ya sabemos que lo conocemos ese ángulo, que es 60 grados. ¿Sí? Entonces, escribamos las ecuaciones de Newton ahora. Ya, ¿qué va a ocurrir entonces para la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X? ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes a lo largo del eje X? Voy a tener la fuerza eléctrica por un lado y la normal por el otro. Entonces, en este caso, la componente en X de la normal que me va a servir va a ser la que va según el cateto adyacente. Entonces, adyacente, me acuerdo, es n por coseno de teta. Así que va a ser n coseno de teta menos fuerza eléctrica, tiene que ser igual a 0. ¿Qué pasa en el otro caso? Sumatoria de fuerza en el eje Y, voy a tener que la componente de la normal que va hacia arriba se tiene que compensar con el peso que va hacia abajo. Así que va a ser n seno de teta menos mg, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y ahí estamos casi listos básicamente porque estas ecuaciones las voy a reescribir de la siguiente forma. La voy a escribir reescribiendo, le voy a poner reescribiendo. Entonces voy a escribir que n seno de teta es igual a mg y que n coseno de teta es igual a fuerza eléctrica. Lo que voy a hacer acá, ese va a ser mi sistema de ecuaciones que quiero resolver, y voy a dividir esta ecuación. ¿Qué gano dividiendo? En que cuando yo divida estas cosas, entonces se va a ir directamente el n con el n. ¿Y qué me va a quedar acá? Seno dividido en coseno es tangente de teta. Entonces me va a quedar tangente de teta
es igual a mg partido por fuerza eléctrica. Por lo tanto, la fuerza eléctrica encontré que tiene que ser igual a mg dividido por tangente de teta. Y ahí estamos casi listos, porque ¿cuánto vale la fuerza eléctrica entre estas dos partículas? ¿Sabemos cuánto vale o no? La fuerza eléctrica entre una, si suponemos que son las dos positivas o las dos negativas, da lo mismo. Digamos que ambas tienen carga Q. Si ambas tienen carga Q, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuánto es la fuerza entre dos cargas puntuales? Ley de Coulomb, chiquillos. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Es constante Coulomb por la carga 1 por la carga 2 dividido por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia ahora entre estas dos cargas? R. Así que me queda R al cuadrado. Y por lo tanto, entonces tengo que, si de la fuerza eléctrica es igual a mg partido por tangente, entonces me queda que esa fuerza es igual a mg dividido por tangente de teta. Así que ahí estoy listo, solo tengo que despejar. Una nota aquí que me queda Q por Q es Q cuadrado, y por lo tanto en la próxima la voy a reescribir mejor. Me va a quedar K Q cuadrado dividido por R al cuadrado es igual a mg dividido en tangente de teta. Y por lo tanto Q me queda que es más menos R por mg dividido en k tangente de teta. Ese es el resultado final. ¿Sí? Y aquí puse explícitamente que era más menos porque en verdad no puedo determinar si es que la carga son ambas positivas o ambas negativas, ¿sí? Porque como ya sabemos, el efecto va a ser el mismo si fueran ambas positivas, se van a repeler, o si fueran ambas negativas. Solo puedo saber la magnitud. Así que la magnitud está dada por esto. Así a priori no tengo cómo definir el signo. ¿Sí? Así que así es como se resuelve. Aquí entonces empezamos a meter ley de Coulomb con leyes de Newton. Pues, así que si se fijan, eso fue lo que hicimos. Primero lo resolvimos mediante leyes de Newton y después en la parte final introdujimos el hecho de que la ley de Coulomb se comporta de esta forma, ¿cierto? Y como aquí estaba en un triángulo equilátero, la distancia la conocíamos. ¿Sí? Ya, entonces, ahora los invito a ustedes a que busquen problemas de campo eléctrico y todo. Aquí yo puse uno, eh, puse uno por acá, que lo pueden hacer ustedes. Ya tiene la gracia es que el campo eléctrico es constante, entonces en algún sentido es bastante similar a esto que hicimos acá, ¿cierto? Entonces este tipo de problemas ustedes los tienen que ver y decir claramente lo que tengo que hacer es mezclar ley de Newton con esta noción de que la fuerza se comporta de esta forma. Así que si conozco el campo eléctrico y conozco la carga, entonces la fuerza va de acuerdo a esa expresión que está ahí. Entonces, mezclando Newton más ley de Coulomb o Newton más esta definición de campo eléctrico que tenemos, entonces tienen que ser capaces de encontrar, o sea, de resolver este tipo de problemas. Si se dan cuenta, igual son bastante sencillos los problemas, no son muy difíciles como... porque esencialmente es Newton más introducir una fuerza especial que estamos viendo, que es la fuerza entre dos cargas puntuales. ¿Sí? Así que eso. Ya, entonces, yo diría que va a ser el último concepto que vamos a ver en el curso, que es el de potencial eléctrico. ¿Sí? Energía y potencial eléctrica están bastante de la mano. ¿Sí? Fíjense en la foto que, bueno, la misma creo que les puse al comienzo, que es para demostrar estas cosas de transferencia de energía también que hay aquí, como la energía que originalmente hay de la erupción de un volcán, que tiene de la forma energía cinética, ¿cierto? Eh,
que cómo se va transformando esto aquí mediante procesos súper complejos en energía eléctrica, hay procesos químicos, así que hay energía química, ¿cierto? Entonces, y como nosotros ya vimos en el curso de Física 1, a veces es mucho más fácil entender los problemas desde el punto de vista de energía que de ecuaciones de Newton, o salen a veces las soluciones más simples, ¿sí? Aprovechándome del hecho de que en muchas situaciones la energía se conserva, y por lo tanto el hecho de que tenga una cantidad conservada es una situación así súper poderosa y que vale la pena conocer porque me facilita el entender también ciertos fenómenos. ¿Sí? Así que déjenme ver cómo lo planteo aquí como de manera más simple. Denme un segundo. Quiero tratar de simplificar esto un poco. Ya, si bien yo sé que no van a entender todo esto, como con este formalismo, no se mareen porque al final el tipo de situaciones que vamos a ver va a ser relativamente sencillo. Y así que es lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Y por qué viene la necesidad de definir estas cosas? Antes de mostrarle todo esto, la necesidad de definir una cantidad que va a ser, lo que vamos a hacer hoy día va a ser definir una cantidad que va a ser una cantidad escalar. Como nosotros ya vimos acá, fíjense, voy a ir a devolverme un poquito, el campo eléctrico es una cantidad que es bacán, que nos sirve para entender la fuerza, ¿cierto? Que tenemos estas cositas gráficas así bien bonitas que nos sirven para saber más o menos también va a ser la trayectoria que va a seguir una partícula, en fin, pero tiene una complejidad y un problema, de que cuando que encontrar el campo eléctrico, así desde el punto de vista como experimental, es bien difícil. Esto es una cuestión así como bien con las manos, en una situación solamente bidimensional, o sea, está solamente en 2D, ¿cierto? Donde hay una fuerte simetría, donde estas cosas justo se están dadas las condiciones para que yo obtenga este tipo de imágenes. Pero en general, cuando yo tengo una situación con una geometría mucho más complicada, con condiciones de borde más complicadas, obtener el campo eléctrico no es tan sencillo, porque no es como que yo vaya, pongo el instrumento y obtenga el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el problema de esto es que el campo eléctrico es un vector. Y el hecho de que sea un vector, tengo que definir realmente como les dije en la clase pasada, una flechita en cada punto del espacio, lo que es súper difícil y trabajoso de hacer. ¿Sí? Aquí como que se ve, es como que si uno tuviese las flechitas, ¿cierto? Están todas apuntando para el mismo lado, ¿cierto? O aquí están como curvas esas líneas, que son las que están representadas, las mismas que están acá son como las que están aquí, ¿cierto? En verdad, esta es figura. Pero en la práctica, si yo quiero saber y reproducir estas cosas experimentalmente, es muy difícil. No es como que vaya o lleve un instrumento, un tester, y me diga, el campo eléctrico mide 10 en el eje X, 15 para el eje Y, y no sé, y menos 20 en el eje Z. No, pues no es tan sencillo. Entonces me gustaría a mí sí algo que es más sencillo, al menos en la práctica, no sé, o al menos como que teóricamente podría ser más sencillo, es decir, que en cada punto, que algo que esté relacionado con el campo eléctrico, que esté conectado con el campo eléctrico, pero que sí yo efectivamente pueda ir con un sensor y voy en ese punto y me dé un numerito, pero un solo numerito, no un vector, un numerito. Entonces, por eso es que, por ejemplo, estoy pensando en una cosa como clásica que uno conoce, que les mencioné el otro día, el caso de temperatura. Si conozco la temperatura, entonces a lo mejor yo puedo poner un termómetro así en un punto y sé cuál es la temperatura en ese punto, en el de al lado, en el vecino, en el de acá, en el de más acá. Y tengo como un mapa de cuánto va la temperatura en toda una zona. Sí, porque es un puro valor el que necesito. No estoy hablando de una flechita, no estoy hablando de un campo vectorial. Es un campo escalar, donde está simplemente caracterizado por un número. ¿Sí? Entonces, me gustaría a mí definir una cantidad que sea de ese mismo estilo, pero que esté conectada a su vez con el campo eléctrico. Cosa que si yo sé este nuevo campo que quiero definir, que es lo que vamos a llamar potencial eléctrico, entonces si yo sé el potencial eléctrico en un punto, voy a poder, mediante herramientas del cálculo, encontrar el campo eléctrico.
¿sí? Pero la gracia es que si conozco el potencial, es más fácil de medir el potencial, porque puedo tener, y existen instrumentos para medir como punto a punto, si ustedes quieren, el potencial en una superficie, ¿sí? O en un volumen dado. Sí, es más difícil todavía, pero en principio lo puedo hacer. ¿Sí? Tengo que tomar muchas mediciones. Este punto, el de al lado, todos los vecinos, ¿cierto? Y ahí va a tener, tiene que ver con una cuestión de precisión también, ¿sí? Pero lo que eso, para allá apunto, como con esta nueva definición, y por eso es como que a veces poco práctico eh, 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 medir el campo eléctrico, ¿sí? O sea, uno no mide nunca directamente el campo eléctrico, uno lo que mide es lo que se llama el potencial eléctrico. Lo que uno mide en la práctica es el potencial eléctrico y mediante lo que vamos a desarrollar hoy día, voy a poder, a partir del potencial, encontrar el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Como dije, definir una cantidad escalar que esté definida en todo el espacio. ¿Cómo se hace esto siempre? Y esto es una cuestión como bien general en física, se hace mediante el concepto de energía. ¿Sí? Entonces, aquí voy a desarrollar un poquito. Sé que uno como que tiende a marearse con el concepto integral, pero ustedes ya igual, me parece que ya lo conocen a esta altura, y no quiero que calculen integral explícitamente, ¿sí? Pero esto es el formalismo y no hay nada que hacer. Y les voy a explicar por qué no me puedo ni siquiera saltar esta parte de las integrales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir con la noción de trabajo. Entonces, supongamos que tengo una partícula la cual quiero mover entre dos puntos A y B, ¿sí? Y si esta partícula está en presencia de un campo eléctrico, entonces uno dice, el hecho que hay un campo eléctrico y tengo una carga puede tener una fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, si tengo una carga Q, entonces, y esto está en presencia, como decía, de un campo eléctrico, voy a tener una fuerza eléctrica en la que va a estar actuando en todo instante de tiempo sobre la partícula. Por lo tanto, si yo quiero mover una partícula entre un punto A y B, necesariamente voy a tener que hacer trabajo, ¿sí? Como que voy a tener que eh, aportar energía, va a depender del signo después, ¿sí? Pero supongamos que estoy pensando en que voy a ir como en contra del campo eléctrico, qué sé yo, entonces voy a tener que entregarle energía al sistema, a la partícula, para que pueda seguir la trayectoria que yo desee. Entonces, ¿cómo es que se relaciona eso? Bueno, uno dice, de la parte del curso de física 1, encontramos que el trabajo se relaciona con la energía potencial. Nosotros no, es una energía potencial nueva, ¿cierto? Porque va a ser ya no la energía potencial gravitatoria, ya no la energía potencial elástica, que era cuando teníamos resortes, ¿cierto? Que es lo que vimos, sino que va a ser una energía potencial eléctrica, ¿sí? ¿Cómo se relaciona? Bueno, esta relación es universal. El trabajo es menos el cambio de la energía potencial, ¿sí? Entonces, digo, ¿cómo se calcula el trabajo? Pues me acuerdo que el trabajo se calcula como el trabajo, uno así como con las manos decía, esto es fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Pero esta definición en verdad era válida y se los comenté en su momento. Esta definición es válida solo para el caso de fuerzas constantes. Aquí en el caso el 99,9% de los casos, y por eso es que tengo que hacerlo sí o sí con integrales, y aquí les comento esto, la fuerza eléctrica ya sabemos que no es constante, ¿sí? Son muy raras las condiciones geométricas que se tienen que dar para que la fuerza sea constante. El caso donde es constante, y por eso es como que prácticamente el único caso sencillo y manejable, es este que está acá, el de las placas paralelas. Este es el único caso donde el campo eléctrico es constante acá adentro. Por eso que están todas estas líneas paralelas. Pero en este o en la configuración, esencialmente que se me ocurra, el campo eléctrico no es constante. Como el campo eléctrico es constante, la fuerza no es constante, y como la fuerza no es constante, entonces tengo que extender esta definición de trabajo. ¿Cómo se hace? Como sumando pedacito por pedacito. Entonces uno dice, la fuerza eléctrica es carga por campo, y por lo tanto tengo que sumar el trabajo pequeñito de cada una de esas contribuciones y me entrega este trabajo total, ¿sí? Entonces, esta sería como la definición formal. No se preocupen si no se entiende a cabalidad. Esto está escrito en formalismo, voy a ir a medida que voy avanzando, espero que se vaya entendiendo el resto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que voy a tener que cada vez que tenga el campo eléctrico y una carga, entonces voy a tener una energía, esencialmente. Eso me dice, ¿cómo se relaciona carga
campo eléctrico y energía. O sea, si yo tengo, como les decía, acá, volviendo al caso de acá, está muy bien atrás, pero si yo tengo, por ejemplo, un campo eléctrico que está caracterizado por esas líneas de campo y pongo una carga acá, por ejemplo, una carga aquí, Q, entonces voy a tener que, va a haber cierta energía asociada a la interacción entre la carga que ponga por acá y el campo eléctrico completo. ¿Sí? Entonces, y va a depender, ¿qué es lo que me dice esta expresión? Que va a depender tanto de, va a depender tanto de la carga como del campo eléctrico, ¿sí? Pero ese es un problema porque nuevamente es lo mismo que les mencionaba antes, tengo que la interacción entre dos cosas, ¿cierto? Entonces, por eso es que ahora voy a definir una nueva cantidad que va a ser, y esta sí va a ser la que vamos a estudiar harto, va a ser el llamado potencial eléctrico, ¿sí? Que ¿cómo se define? Se define como esta cantidad simplemente dividido por la carga. Entonces, ahora si divido por la carga, o sea, me echo ese término que está acá, me echo ese término, lo que encontré es que fíjense lo que encuentro acá, que va a ser esta integral que la voy a explicar ahora más en detalle en las próximas diapos, pero que depende solamente del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, aquí es donde está lo que les decía. Esta es la relación matemática que me relaciona, esta es la formulación matemática que me relaciona este campo vectorial que yo les decía que está presente en todo el espacio, que era justamente, pero que es complicado de definir porque en cada punto del espacio, entonces tengo una flechita, ¿cierto? Y les decía que es poco práctico de definir, eh, entonces no era tan bueno como para entender ciertas cosas, pero ahora entonces yo defino este potencial eléctrico de esta forma, entonces ahora tengo una cantidad que efectivamente es un escalar, que ahora puedo decir en este mismo volumen donde yo tenía esta flechita, ahora voy a tener puntos en el espacio, solamente puntos. Puntos que van a tener distinto valor. Este puede que tenga un valor B1, un valor B2, qué sé yo, B3, lo que sea. Cada punto va a tener un valor distinto, pero efectivamente si yo conozco este B1, B2, B3, conozco cuánto vale el potencial eléctrico en todo el espacio, voy a poder, invirtiendo esta relación, voy a poder conocer cuánto vale el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, justamente el potencial eléctrico, como dice acá, ahora uno lo entiende como que es una característica o una propiedad del campo eléctrico. Están íntimamente ligados. Y la gracia es que este potencial es una cantidad escalar. ¿Sí? Ya, entonces ahora algo de unidad y después algo más práctico y aterrizar esta cuestión, esta noción de potencial eléctrico. Sí, como que no tanto como formalismo, así como que en el aire, si lo vamos a aterrizar a casos bien concretos. Entonces, como para recapitular un poco y conectando con las relaciones anteriores, fíjense que devolviéndome ahora las definiciones, cuando yo definí a partir de trabajo, había definido delta U, ¿cierto? Entonces me puedo devolver y encontrar que, y esto es una cosa importante, que cómo se relaciona ahora el trabajo con la noción de potencial. Me dice entonces, cada vez que haya una diferencia de potencial, entonces quiere decir que si yo pongo una carga, entonces que la muevo entre esos dos puntos, quiere decir que realicé un trabajo. Déjenme hablar un poco de las unidades primero y después les vuelvo a mencionar eso. Entonces, matemáticamente lo que tengo es que cómo se relaciona este delta B, que es el que definimos recién, con el trabajo. Y me dice que delta B se relaciona con el trabajo mediante esta expresión. Y me dice, ya, pues, pero el trabajo yo sé que se mide en Joule, ¿cierto? La carga yo sé que se mide en Coulomb, y por lo tanto la unidad de medida de este delta B en estricto rigor es Joule partido en Coulomb, ¿cierto? Esa unidad de medida, Joule partido en Coulomb, tiene un nombre y es en honor a ese italiano, volta, y que se define como volt. Entonces, Joule partido en Coulomb, o sea, energía partido por carga. Uno sabe que Joule es energía, ¿cierto? Energía partido en carga es lo que se define como el volt. Entonces, ahora ya, después les voy a comentar más cosas acerca de qué quiere decir cuando, no sé, la ampolleta son 220 volt, qué sé yo, no sé, estas cosas que uno ve como en el día a día, cómo se relaciona uno dice volt, entonces energía por unidad de carga, ya bueno, cómo se conectan esas cosas, lo vamos a entender, lo hubiese explicado mucho mejor si hubiésemos llegado a resistencia y a corriente, pero igual se los puedo comentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esta expresión que está acá? Me dice lo siguiente.
voy a hacer un monito mejor, ¿ya? Supongamos que estoy en un medio así. No, me quedo feo el mono. ¿Ya? Este en el volumen donde estoy trabajando, ¿ya? Y lo que yo les decía era que en cada punto del espacio, en verdad, tengo flechitas. No sé, para allá puede ir mi campo eléctrico, ¿sí? Y sabemos que tenemos entonces en cada punto del espacio definido esta flechita. Y esto sería entonces, esta flechita está representada por el campo eléctrico, ¿cierto? Eso sería mi campo eléctrico. Pero yo les decía recién que la gracia de esta definición de delta V es que ahora, que está relacionada mediante el campo eléctrico mediante esta expresión, es que esto es equivalente a decir que en cada punto del espacio, o sea, en ese punto tengo este campo eléctrico, es equivalente a decir que acá también tengo un valor de V. Tengo un valor V1, por ejemplo, un valor V2, V3. En realidad, cada punto del espacio está definido por un valor que uno llama el voltaje. ¿Sí? Cada punto aquí del espacio está definido por un valor del voltaje. Entonces, lo que antes yo entendía como que tenía líneas de campo eléctrico, no sé, a lo mejor así, líneas de campo eléctrico, ahora lo voy a entender como que tengo una superficie donde tengo esta cantidad llamada voltaje definida. Entonces, en principio voy a tener un voltaje que va a depender de las coordenadas X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, en cada punto del espacio voy a tener un voltaje. A lo mejor acá el potencial es 7 volts, 8 volts, 15 volts, menos 5, menos 8, 3, lo que sea, ¿cierto? En cada punto del espacio acá en este volumen que yo quiero estudiar. ¿Sí? Ya, pues entonces, si es que ahora yo veo que tengo esto y tengo entonces esta superficie con colores, o sea, con los voltajes, entonces la pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo pongo una pequeña carga? Si yo pongo una pequeña carga, por ejemplo, acá, la cual la hago que se mueva hasta acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, que se mueva entre un punto inicial hasta un punto final. ¿Qué me dice esto? La expresión que encontramos recién me dice, usted va a ocurrir lo siguiente, es delta V. ¿Qué me dice lo siguiente? Para que usted pueda mover la carga entre el punto A y el punto B, entonces va a tener que hacer trabajo para mover y combatir, digamos por así decirlo, el campo eléctrico. Fíjense que aquí hay campo eléctrico en todo el espacio hay un campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico, a medida que la partícula se mueva por acá, el campo eléctrico va a querer empujarla para acá, de repente va a querer empujarla para allá, ¿cierto? Dependiendo por dónde pase. A lo mejor yo me muevo por así. Aquí llego al punto B, ¿cierto? Me imagino que todos le están llegando un mensaje de emergencia. Eh, ya. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que para combatir este campo eléctrico y por lo tanto las fuerzas a las que va a estar siendo sometida, por ejemplo, a lo largo de la trayectoria esta partícula, voy a tener que inyectar la energía. ¿Qué tanta energía? Bueno, esta energía. Voy a tener que hacer este trabajo que me dice, el trabajo que usted tiene que hacer es proporcional a la carga, voy a escribir de nuevo más bonito, es proporcional a la carga, va a ser carga por la diferencia de potencial que hay entre los puntos A y B. Así que aquí voy a ser quizás más explícito. El trabajo que tengo que hacer para mover la carga entre A y B va a ser esto. O sea, va a ser la diferencia de potencial en B, o sea, el voltaje en B menos el voltaje en A multiplicado por la carga. Así que, si lo escribo más expresamente, va a ser Q por B sub B menos B sub A. Eso es la cantidad, y esto recuerden, esto que me da acá se mide en Joule. Me dice entonces cuánta energía tengo que poner para mover la partícula entre esos dos puntos que están acá. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo?
¿Se entiende, no? Sí. Ya, qué bueno. Ya, y aquí algo que no sé si quizás para ayudarlos a entender esto, es lo siguiente. Uno, donde estamos familiarizados con este caso que está acá, que es cuando uno dice, cuando yo tengo aquí el planeta Tierra, ¿cierto? Tengo la Tierra, tengo lo que conocíamos, nosotros estudiamos en física 1, tengo un campo gravitatorio, ¿cierto? Entonces uno dice, la gravedad apunta para acá, en todos lados, ¿cierto? Y en verdad, bien cerquita de la Tierra, en esta zona donde uno aquí como que está parado, ¿cierto? Y aquí están los árboles, qué sé yo, entonces, la gravedad es más básicamente constante, ¿cierto? Pero en verdad, si me voy más lejos, la gravedad va haciéndose cada vez más chica, ¿sí? Por razones obvias, ¿por cierto? Entonces, cuando yo tengo este campo gravitatorio, nosotros fuimos capaces en el curso de Física 1 de definir una energía potencial gravitatoria, ¿sí? Y esto es, entonces, si tengo este campo gravitatorio y pongo una masa, entonces tengo una fuerza gravitatoria que está dada por m por g, ¿cierto? Y entonces ahora la analogía es directa, es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una carga negativa? Si tengo una carga negativa, nosotros ya vimos que el campo eléctrico entra hacia las cargas negativas, eso es lo que habíamos dicho. Entonces, si entran las cargas negativas, y ahora yo pongo, qué desagradable. Si pongo otra carga, una carga Q, por ejemplo, entonces la fuerza a la que va a estar siendo sometida esa carga va a ser carga por campo. Lo mismo que acá, fíjense que acá como el equivalente a carga, en el caso de la gravedad, es la masa. Fíjense acá, si tengo un campo G, la fuerza es M por G. Aquí, si tengo un campo E, la fuerza es carga por E. O sea, la analogía entre masa y carga es evidente. ¿Se dan cuenta, no? En un caso, la masa es el que me aporta, el que hace que, a ver, si yo no tengo masa, si una partícula no tiene masa, entonces no se ve atraída por la gravedad. Solo por tener masa se siente atraída por la gravedad. De hecho, por eso es que los fotones, la luz, no le pasa nada con la gravedad, ¿sí? Al menos en la teoría clásica, en la teoría de la relatividad sí, pero esa es otra historia, ¿ya? Pero de manera clásica, si yo no tengo masa, entonces no me veo atraído por la gravedad, ¿sí? Aquí, si yo no tengo carga, no me veo atraído por el campo eléctrico, ¿sí? Así que si yo estoy en presencia de un campo eléctrico, la fuerza la que siento es carga por el campo, por ese campo eléctrico. Entonces, lo mismo que les decía, si es que a partir de un campo gravitatorio, yo puedo definir una energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Que es dando uno se acuerda, uno dice, ah, eso era mg por h, ¿cierto? En el caso de gravedad. Y eso era así porque el campo gravitatorio es constante. Entonces, eso hace que fueran mucho más fáciles estos cálculos. En nuestro caso, en los casos donde uno normalmente se encuentra en las situaciones eléctricas, el campo eléctrico no es constante y por lo tanto no va a ser tan fácil calcular cuánto es esa energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria, yo les dije, era mg por h, y eso era porque este g es justamente una constante. En este caso, en la mayoría de las situaciones eléctricas, el campo eléctrico no es constante, por lo tanto, la energía potencial elástica no va a ser tan sencilla o tan bonita como en el caso de gravitación. ¿Sí? Ya, entonces ahora para ir, como sé que esto es matemático, pero es para ir conectando necesariamente con lo que le he mencionado todo el rato, porque yo le he dicho todo el rato, si yo conozco el campo, este campo escalar ahora, es campo escalar porque en cada punto del espacio tengo un valor, entonces eso se relaciona con el campo eléctrico. ¿Cómo se relaciona? Se relaciona así. Y ahora usted, como yo sé que usted es tan grande, así que no hay ningún problema con mostrarle esto, lo que habíamos demostrado al comienzo de la clase fue que este potencial se relaciona con el campo eléctrico mediante esta integral fea, ¿sí? Pero uno ya sabe el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Aplicándolo, uno puede invertir esta relación y me entrega entonces que el campo eléctrico se relaciona con el potencial mediante esto que está acá. O sea, esencialmente es menos la derivada del potencial, ¿sí? En cada uno de los ejes, ¿sí? Entonces, más concretamente, ¿qué me dice esto? Supongamos que el potencial está dado por esta expresión que está aquí, ¿sí? Que me dicen, tengo que en cada punto del espacio, ¿eso qué estoy pensando? Así como que concretamente, ¿ya? Estoy pensando en lo siguiente, que tengo el sistema XY
X, y me dice el potencial cuando estoy en la coordenada X, Y, entonces toma este valor. O sea, me dice en cada punto del espacio, entonces voy a poder llenar esto con, con los valores que tengo del voltaje en todo el espacio. Entonces, todo el espacio voy a conocer cuánto vale ese voltaje. ¿Sí? Entonces, si yo fuera capaz de encontrar esta función, y supongamos que la tenemos, entonces, ¿cómo se relaciona eso con el campo eléctrico? ¿Qué me dice esto? Me dice, lo de acá arriba me dice, el campo eléctrico es menos la derivada en cada una de las coordenadas. O sea, en otras palabras, me dice, la coordenada X del campo eléctrico es menos la derivada de esta función respecto a X. La coordenada Y del campo eléctrico es menos la derivada de esta función respecto a Y. ¿Sí? Entonces, como ya estamos grandes y sabemos calcular derivada, entonces, ¿cuánto sería la derivada parcial de esta función respecto a X? Este término se hace cero, ¿cierto? Cuando derivo esto respecto a X, considero todas las otras cosas que no son X como constante, entonces baja este 2 y me queda 8xy, con el signo menos, por supuesto, que era el que estaba originalmente. Y lo mismo pasa cuando derivo esto con respecto a Y. En este caso, simplemente me queda 4x cuadrado. Entonces, encontramos ahora la magnitud del campo eléctrico en todo el espacio y en ambas coordenadas, tanto en el eje X como en el eje Y. O sea, en ambas direcciones, ¿cierto? En el eje X y en el eje Y, ahora sé cuánto vale el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les mencionaba hace un rato. Si yo soy capaz de ir con un sensor y en cada punto del espacio, es un trabajo de chino igual, pero lo puedo hacer, en principio. En cada punto del espacio, voy y mido con un tester y digo, en este punto vale 5 volts, en el al lado 5,1, 4,9, 5, 7, no sé, lo que sea. Y encuentro, finalmente, soy capaz de caracterizar el voltaje mediante una función de este estilo, entonces podría calcular yo con eso cuánto vale el campo eléctrico en todo el espacio. ¿Sí? Simplemente calculando las derivadas. ¿Sí? Si sé derivar, entonces sé calcular los campos eléctricos a partir del potencial eléctrico. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, o no? Profe, ¿por qué es Sí, negativo? por el menos que estaba acá originalmente. ¿Esa es la pregunta o no? ¿O no? No, ¿por qué la fórmula es negativa? ¿Por qué aquí es negativo? ¿Por qué ese menos? Sí, ¿De dónde viene ese menos? Ah, porque en el trabajo se relaciona con el potencial mediante menos delta U. Siempre eso es, los potenciales se definen siempre como menos el trabajo. Así es como se definen. Ya sea un potencial gravitatorio, esto era lo mismo para el caso de gravedad. Cuando el trabajo, cuando ocupamos, o sea, la energía potencial gravitatoria, uno dice es mg por h, eso salió del hecho de esta relación que está acá. Cuando uno encuentra el trabajo en el caso de un resorte, que uno dice la energía potencial elástica era 1/2 de K por X cuadrado, donde K es la constante del resorte, también sale de esta relación de acá. ¿Sí? Se define de esa forma con el menos. ¿Sí? ya. Eh, ya. Pero ¿quedó claro esta parte así como de la operatoria o no? Sí. Ya, esto, así como pensando más en el futuro, en el curso, no sé si a alguno de ustedes le gustaría ser eléctricos o no. ¿Hay alguien de aquí que le gustaría ser eléctrico, no? ¿Nadie quiere ser eléctrico? De los 5 estudiantes que hay. Yo estoy en mecánica. Ah, tú estás en mecánica. Ya, pero igual creo que en tu caso, sobre todo en tu caso, también les sirve harto saber estas cosas de electricidad. Aquí esto es muy una pincelada, pero les recomiendo, yo les dije al comienzo de esta unidad que encontraba que era una falla de la malla, eh, que debieran tener más de esta parte y mucho más avanzado y en profundidad de lo que podemos hacer nosotros aquí en 5 clases, 6 clases, como que ahora en semestre virtual estuvimos menos todavía, pero en un semestre presencial nunca hemos tenido más de, no sé, 6 clases, 7 clases, lo que es muy poquito como para poder avanzar como que y entender mejor estas cosas. Así que
motivo a que aprenden, por supuesto, un poco algunas de estas cosas. Ya. Esperen, deje... voy a saltar eso, voy a saltar eso. Ya, otra, así como para entender, yo creo que con esto va a terminar hoy día y la próxima clase seguimos con estas últimas cosas. Quizás les puedo mostrar la cuestión que tenía en console nomás, que es encontrar estas como en las líneas de... nosotros ya habíamos visto cómo se calculaban, o sea, como el significado de estas líneas de campo, ¿cierto? Bueno, otras líneas que me sirven también son las llamadas superficies equipotenciales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Son las superficies que están al mismo potencial. Eso sería todo, ¿sí? Son las superficies que están al mismo potencial. X viene de el mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso que uno ya, el que es más simple de todos, quizá incluso el más simple que es esta que está acá, ¿sí? Nosotros sabemos que las líneas de campo son esta línea naranja que está acá, ¿cierto? Y por la simetría de esto, uno sabe que bueno, esto es simetría esférica, ¿cierto? Si yo lo miro realmente en 3 dimensiones, esto sin importar por qué lado lo mire, siempre veo exactamente lo mismo y por eso es que se llama simetría esférica. Entonces, podría ver que cada punto, a medida que me voy alejando, tengo uno así como con las manos, podría decir, tengo cada vez menos energía, ¿cierto? Y por lo tanto el potencial también se va haciendo cada vez más débil a medida que me voy alejando de esto. Recuerden que potencial está ligado también a energía, ¿sí? Entonces, mientras más lejos estoy de la carga acá fuente, voy a tener en principio menos energía, entonces el potencial va a ser cada vez más débil, ¿cierto? Pero por otro lado, también puedo decir, dada la simetría de esto, que digo, si estoy en un punto en el espacio, entonces todos estos puntos que están acá, por ejemplo, a igual distancia, de mi carga fuente, entonces están, obviamente, tienen, por así decirlo, la misma energía y por lo tanto tienen el mismo potencial. Y por eso es que una superficie equipotencial sería un cascarón esférico. Aquí, si lo miro en 3D, en 2D va a ser esta línea punteada solamente, ¿cierto? Un circulito. Pero va a ser un cascarón esférico que envuelve esta carga fuente, ¿cierto? Entonces, todos estos puntos que están acá están realmente al mismo potencial, que es distinto al potencial que está acá, pero a su vez todo esto también está en el mismo potencial. Todas estas líneas azules son la superficie o representan la superficie equipotencial en esta situación que está acá. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Recordando lo que yo les comenté hace un rato, es decir, trabajo, cómo se relaciona con el potencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa ahora si yo les pregunto, cuánta energía requiero para mover una carga desde acá hasta acá? ¿Cuánta energía requiero? Mirando la expresión de acá arriba y entendiendo que estas líneas azules son las superficies equipotenciales. ¿Cuánta energía requiero para mover desde acá hasta acá? ¿Qué particularidad tienen estos dos puntos? Que están al mismo potencial, ¿no? Eso es lo que acabo de decir. Son superficies que están al mismo potencial. O sea, si este, digamos, está a 7 volts, este también está a 7 volts, a 7 volts, a 7 volts. Están todos estos puntos a 7 volts, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo pusiera una carga de lo que sea, de 50 coulomb, por ejemplo, acá, y la quiero mover desde aquí hasta acá, como están al mismo potencial estos dos puntos, entonces necesariamente el delta B es cero. Si el delta B es cero, entonces el trabajo es cero. O sea, otra forma de entender esto es decir, no requiero energía para moverme desde acá hasta acá, dado que me estoy moviendo entre superficies equipotenciales, o sea, en una superficie equipotencial. ¿Sí? ¿Se entendió o no, chiquillos? ¿Se entendió, no? Más o menos. Todos estos puntos están al mismo voltaje, ¿ya? Y como el trabajo se relaciona con el cambio de voltaje, entonces si estos puntos están al mismo voltaje, entonces quiere decir que no necesito trabajo para mover una carga alrededor o sobre esta superficie. No necesito más energía. ¿Sí? Es como que se moviesen libremente, por así decirlo. ¿Sí? Cuando se mueven desde acá, todo está acá. Si quiero pegarme un salto desde acá
hasta acá, ahí sí necesito energía. ¿Por qué? Porque este punto está a un potencial y este otro punto está a otro potencial. Y ahí en ese caso el delta V va a ser distinto de cero. Pero si me muevo a lo largo de cada una de estas curvas, entonces no necesito energía. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahí o no? Sí. Otra cosa que lo aprovecho de mencionar acá. Yo les dije hace un rato, este es el mismo mono que les mostré hace un rato, ¿cierto? El trabajo se relaciona con esto que está acá. Y fíjense, me dice, el trabajo para mover entre A y B está dado por esto que está acá. Me dice, depende de la carga, obviamente, pero depende solamente del punto final y del punto inicial. Dicho de otra forma, da lo mismo si yo me muevo por esta trayectoria o si yo quisiera hacer esto. Si yo hago esa otra, la energía que necesito para moverme de aquí, por aquí, es la misma energía que necesito para hacer todo esto. Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, miremos la fórmula. Pues, ¿qué me dice? El trabajo que requiero para moverme entre A y B depende solo de los puntos final y del punto inicial, no de lo que hice entre medio. ¿Sí? Y esa es una propiedad así como, no sé, bacán, ¿sí? Del campo eléctrico, de que da lo mismo el camino recorrido. Esa es una de las propiedades del campo eléctrico. Da lo mismo el camino recorrido que sigo, solo importa el punto inicial y el punto final. ¿Sí? Y es por eso, por ejemplo, si uno conecta con otro tipo de situaciones como mecánicas, es por eso, por ejemplo, si yo les digo ahora, supongamos que tengo conectando con cosas que ustedes como que saben, ¿cierto? Como que están más familiarizados. Con estos términos, chiquillos. Si yo dejo caer una pelotita por acá, ¿ya? Y aquí está el piso, ¿cierto? Ahí está el piso, ¿ya? Y les digo, la suelto desde acá, encima, y lo contrasto con una situación que sea, por ejemplo, así. Voy a tratar de dibujarlo bien, ¿ya? Pero donde esa altura son las mismas. Y esto está bajo la acción de la gravedad. La pregunta, ¿cuál de las dos partículas llega más rápido? La primera. La primera dices tú. ¿Sí? ¿Alguien dice otra cosa o no? ¿No? ¿No? ¿Alguien? No, la verdad, chiquillos, es que llegan exactamente con la misma velocidad. Y me dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, porque como justamente en el caso tal cual ocurre en esto, que el camino recorrido da lo mismo, en este caso, para el caso de gravedad, la verdad es que también da lo mismo. ¿Cuánto es el cambio de energía potencial entre este punto y en este punto en el caso del plano inclinado? ¿Cuánto vale el cambio de energía potencial? Si aquí está el suelo y me doy mi sistema de referencia acá, digo la energía final es 0, energía inicial es mg por h, ¿cierto? Si esto es h, entonces la energía es mg por h. ¿Qué ocurre acá? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi situación inicial? Esta. ¿Cuál es mi situación final? Esta. ¿Y cuánto entonces la energía? ¿Cuál es la energía final en este caso de acá? 0. ¿Cuánto es la energía inicial? mg por h. ¿Se dan cuenta que da exactamente lo mismo? Da lo mismo si de repente aceleré, subí. Lo único que importa es el punto inicial y el punto inicial. Tal cual ocurre acá. Lo único que importa es el punto B y el punto A, sin importar lo que dice entre medio. ¿Sí? Esa es una propiedad de todos estos como buenos campos, de los campos bien portados. ¿Sí? El campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitatorio, todos estos tienen esta propiedad de que da lo mismo el camino recorrido. ¿Sí? Ya. Lo último para terminar, les voy a dejar de compartir esto y voy a compartir estos un minuto. Justamente lo que les mostraba el otro día, esta cosa de los colores,
A ver, denme un segundo. Si no, esta era. Los colores justamente en este caso del cuadrupolo, este era el cuadrupolo que les dije, una configuración de 4 cargas idénticas, aquí el rojo es positivo, el azul es negativo, las líneas, obviamente las líneas flechitas negras me representan los campos eléctricos, aquí se me olvidó de dibujar las superficies equipotenciales, pero los colores, y olvídense de las flechitas, ¿sí? Olvídense de las flechitas, déjenme ver si quizás puedo remover las flechas. Déjenme, a lo mejor puedo remover las flechas, no estoy seguro. Déjenme un segundo. Ahí está. Ya, aquí estoy graficando, imagínense, esto lo que tengo es 4 cargas, 2 positivas, 2 negativas, ubicadas en un cuadrado, con vértices los cuadrados, en un cuadrado. Los colores representan justamente cuánto es el potencial eléctrico. Ahí está puesto aquí. El color representa el potencial eléctrico. Entonces, realmente, en cada punto del espacio tengo un valor. En cada punto del espacio tengo un valor. Aquí voy a tener, obviamente, valores negativos. Fíjense la escala de colores. Me dice, aquí, desde el verde hacia el azul son negativos, desde el verde hacia el rojo son positivos. ¿Sí? Entonces, en cada punto del espacio tengo un valor del voltaje. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, si yo soy capaz de conocer esto, que en principio lo puedo hacer como que tengo un tester y mido y digo, este le voy a asignar un color rojo, este azul, este verde, qué sé yo, y soy capaz de llenar una superficie, de llenar un volumen, entonces, mediante las relaciones del cálculo que ya vimos, cómo se relaciona campo eléctrico con potencial, que era menos la derivada, entonces puedo obtener cómo se comporta, en principio, ahora el campo eléctrico y recuperar entonces cómo es la forma de esta flechita. ¿Sí? La gracia es que a partir de obtener como este diagrama de colores es mucho más fácil que obtener de buenas a primeras esta flechita. ¿Sí? Ya, chiquillos, seguimos la próxima clase. Espero nuestra última clase donde vamos a ver cómo se comporta el potencial eléctrico en situaciones sencillas y fáciles, en particular el caso del monopolo, o sea, de una pura carga en el espacio. ¿Cuál es el potencial eléctrico para una pura carga? Ya vimos cómo se comporta el campo eléctrico. El potencial eléctrico va a ser aún más fácil. Vamos a ver el dipolo y creo que con eso vamos a terminar, ¿sí? Así que eso, no sé si hay preguntas o no. Si no, nos vemos el jueves. Hoy día juego, ¿no? Hoy día juego, el martes, perdón. Esperemos con Chile clasificado a semifinales. Ya, chiquillos, si no hay más preguntas, nos vemos. Que estén bien. Chao, Lin. Ya, bro. Chao, chiquillos.